¿Cómo están? Vamos en la primera de las clases a tratar ciertas cuestiones que son de absoluto interés y de práctica rutinaria para la fuerza policial y para sus miembros. Vamos a hablar en esta primera unidad, en estos primeros temas que conforman la primera unidad, del derecho penal y del derecho procesal penal. Y básicamente vamos a establecer las diferencias que existen dentro de la temática penal, pero que incumben a otras áreas del derecho también, como puede ser el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, entre aquellas normas llamadas de fondo que establecen los derechos con que cuentan las personas en cualquier país democrático, y otras normas, otro tipo de normas, llamadas de forma, que son aquellas encargadas de establecer los procedimientos a través de los cuales, a modo de herramientas, a través de los cuales las personas titulares de esos derechos de fondo pueden reclamar cuando estos derechos son violados o lesionados. Como vamos a hacer siempre a partir de hoy en el resto de las clases, detallamos, recordamos al inicio, antes de comenzar con el tema, las preguntas que de alguna manera resumen lo esencial de la lectura que está dentro del módulo y que a su vez resumen lo que se entiende esencial de la temática. Estas tres preguntas las tienen además en el campus en un archivo especial que se va a llamar en el resto de las unidades actividad relativa a la clase y luego el número de clase, en este caso la clase 1. Las tres preguntas, para los que no alcanzan a ver o están con algún teléfono celular que a veces impide una lectura completa, son: ¿qué relación existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal? Diferencia a los derechos objetivos de los derechos subjetivos. Y en tercer lugar, ¿qué es la acción penal y cómo se divide? Para comenzar, iniciamos con la diferenciación entre derecho penal y derecho procesal penal. Fíjense, el derecho penal, que es único en Argentina, en el sentido que hay un solo legislador, esto es el Congreso Nacional, y en todo caso los delitos son tales, son conductas punibles, antijurídicas y culpables en todo el territorio y son los mismos, estudia precisamente al delito y a la pena que le es inherente como consecuencia de ese delito. En definitiva, el derecho penal, y en palabras muy simples, ¿no? Porque estamos en el inicio y estamos sobrevolando los términos. En definitiva, el derecho penal se compone de una sumatoria de leyes penales, el Código Penal más todas las restantes leyes complementarias de ese Código Penal que fueron añadiendo delitos a un código que ya es centenario, y además la interpretación que de esas leyes hacen quienes interpretan el derecho, es decir, los jueces. Por su parte, el derecho procesal penal es básicamente un procedimiento, una serie de pasos rituales, una serie de pasos formales que deben ser cumplidos muchas veces, o en la mayoría de las veces, bajo pena de nulidad, si es que no son cumplidos. Por eso es que se lo acostumbra a definir, hay muchas definiciones, acá tomamos una, como una serie de actos solemnes mediante los cuales el juez natural, observando las formas preestablecidas, están establecidas de antemano en los códigos de procedimiento, conoce del delito y de sus autores con la intención, con la finalidad de fijar una pena. El derecho penal es aquel que define las conductas que se consideran delitos, es decir, aquellas conductas que el Estado prohíbe a sus habitantes, a cualquiera de ellos. Por eso es que, de alguna manera, el derecho penal es, como se ha dicho, el derecho de la libertad, aunque parezca un contrasentido, porque si pensamos en la mecánica de la ley penal, estamos pensando en la restricción de la libertad y en algunos otros sistemas, democráticos o no, hasta la pérdida de la vida, en aquellos que contemplan aún hoy la pena de muerte. Pero, sin embargo,
se lo ha emparentado con la libertad, el derecho penal, porque solamente aquellas conductas que están dentro del Código Penal, aquellas conductas que están tipificadas en el Código Penal y en las leyes complementarias, son las prohibidas. El resto, todo lo que existe fuera del Código Penal, está permitido y no tiene que ser escrito, enumerado, no tiene que constar en ninguna norma. Este es el principio de libertad que impera en toda sociedad democrática. Como establece aquellas conductas y su sanción, es un derecho de fondo. Y como dijimos hace unos minutos, este derecho lo crea el legislador nacional. Es el mismo en un Estado federal, es el mismo para cada una de las provincias y las circunscripciones que están sujetas a la jurisdicción federal. El derecho procesal penal, por su parte, y a contrario del derecho penal que explicamos recién, lo que establece son procedimientos para juzgar a una persona a quien se entiende que en principio existe pruebas suficientes para imputarle, para pensar en su responsabilidad por la participación en ese delito. Y en este sentido, como conjunto de pasos, conjunto de procedimientos, es en realidad un derecho de forma. Es decir, nos dice cómo hacer las cosas para llegar a un objetivo. En este caso, para descubrir al responsable de la comisión de un delito y eventualmente aplicarle una pena. A diferencia del código de fondo o de los códigos de fondo, porque lo mismo sucede en materia civil, en materia laboral, en el resto de las materias, ¿no? Civil y comercial, materia laboral, y en otras cuestiones. Así como el Congreso Nacional legisla de manera única para la totalidad del territorio en materia penal, las provincias retienen para sí la parte procedimental porque cada provincia, artículo 5 de la Constitución, organiza su propio sistema de justicia, dentro del cual está, por supuesto, la justicia penal. Con lo cual, y de manera simple y resumiendo, el derecho penal es un derecho de fondo, es único para todo el territorio argentino. El derecho procesal penal es un derecho de forma, un derecho procedimental. Establece etapas, procedimientos, conductas a seguir en un determinado espacio de tiempo. Un código ritual, ¿tá? La idea de rito, la idea de forma. Y hay tantos códigos de procedimiento como jurisdicciones existen en nuestro país federal. Es decir, como tantas provincias, más Cava, que es considerada una provincia más en cuanto a los derechos y obligaciones, y un código de procedimientos nacional o federal. ¿De dónde parte esta capacidad que tiene el Estado de delimitar conductas y aplicarles una sanción y eventualmente atacar los bienes básicos que tiene toda persona? Su vida, ya dijimos que la pena de muerte no existe en Argentina, pero eventualmente en otros sistemas la vida, la libertad, la pérdida de la libertad de manera completa, absoluta o de manera temporal, y también el patrimonio a través de la imposición de multas. ¿De dónde nace esta facultad que tiene el Estado? Bueno, esto es básico porque el Estado monopoliza el poder en el Estado, no lo comparte con nadie. Es aquel que puede aplicar la fuerza, llegado el caso, como último recurso también, eso es bueno decirlo, pero puede aplicar la fuerza para hacer cumplir la normativa. Ahora bien, las sanciones que el Estado puede imponer a partir de, a partir de esta posibilidad de delimitar conductas y sancionarlas, pueden consistir tanto en la mera represión del delito, esperar a que la conducta se cometa y eventualmente, a través de una investigación, encontrar a los responsables penales y aplicarles un castigo, o, según las teorías modernas, además de esa función represiva, tiene una función que es más importante, porque evita la proliferación de víctimas. Y esta función es la preventiva. Es decir, el Estado puede y debe realizar acciones que tiendan a prevenir la comisión de delitos
acciones que son de muy variada forma, que ya vamos a ver a lo largo del curso. Ahora, algo de historia y algo de teoría, porque cuando hablamos de teoría del delito, hablamos de diferentes formas de explicar las diferentes teorías, diferentes formas de explicar por qué el Estado puede privar a alguno de sus habitantes de los valores esenciales que ese habitante tiene, en la medida que ese habitante haya quebrantado la ley penal. El derecho penal y el Código Penal de alguna manera expresan los valores que son considerados más relevantes para una sociedad. ¿Por qué? Porque esas conductas que están prohibidas, todas ellas y cada una de ellas, ataca al menos a un valor fundamental, que se llaman bienes jurídicos protegidos. Pongamos por caso el homicidio. ¿Cuál es el valor y el derecho también que ataca ese delito, esa figura típica, antijurídica y culpable? Pues el valor vida. Con esto estamos deduciendo que en cada uno de los delitos tipificados en el Código Penal vamos a encontrar al menos un valor jurídico protegido. Como está protegida la propiedad, se condena el hurto y el robo, o nace la tipificación de esas conductas. El homicidio, la vida. La tortura o las lesiones, sin importar el carácter de las mismas, la integridad física y psíquica. Y así con cada uno de los delitos vamos a estar encontrando al menos un bien jurídico protegido. Digo al menos porque puede haber figuras delictivas, delitos, figuras típicas, que protejan más de un bien jurídico, más de un valor, más de un derecho. El ejemplo tal vez extremo es el delito de desaparición forzada de personas. Se lo llama el delito pulpo o el delito múltiple, porque precisamente protege una cantidad muy relevante de valores, derechos, valores. La libertad, eventualmente la vida, si la persona desaparecida no aparece, la personalidad jurídica de esa persona, su proyecto de vida, su derecho a tener una familia y a mantenerla, y cada uno de los derechos que le van siendo cercenados a partir de la desaparición y la negativa de la autoridad pública a reconocer o a indicar, a reconocer que la tiene en su poder o indicar dónde está. Y eso como un ejemplo de un delito que tiene muchos valores jurídicos protegidos. Pero volvamos a las teorías. Dos teorías básicas entre las muchas que han existido acerca de ese poder que tiene el Estado de establecer conductas y sancionarlas, se relacionan entre sí, ya vamos a ver, son el causalismo y el finalismo. El causalismo, las teorías causales, básicamente se orientan a estudiar al delito en sí mismo, a la conducta, y la pena que le es correspondiente, que le es inherente. Por su parte, las teorías llamadas finalistas lo que ven, sin dejar de lado el estudio del delito y de la pena, lo que intentan investigar, profundizar, analizar, es el contexto en el cual el delito ocurre y principalmente con una finalidad, por eso son teorías finalistas, de evitar a futuro la repetición de estas conductas, de estos delitos. Además de estudiar al delito y la pena, estudian el contexto en el que el delito ocurre y sobre todo la figura, la persona del victimario, de aquella persona que ha participado en la ejecución de ese delito. De cualquier manera, estudiando solo el delito y la pena, o estudiando además de ello el contexto y la persona y los antecedentes y la vida y las circunstancias personales de los victimarios, ambos tipos de teorías intentan responder a la misma pregunta. ¿Cuándo es legítimo aplicar una pena? Entonces, cada una de ellas va a establecer determinadas condiciones. ¿Qué vinculación hay entre el derecho penal y las llamadas teorías de la pena? Bueno, en el pensamiento clásico, la finalidad del derecho penal es realizar la justicia. Este es incluso la preexistencia
del derecho penal, porque cuando el derecho penal no existía, lo que existía era la venganza privada. Y en realidad lo que buscaba la venganza privada, es decir, el agredido, la víctima o la familia, si es que la víctima había fallecido, intentaba ocasionarle, procuraba ocasionarle un daño igual, proporcional al daño sufrido. Entonces, eh, bueno, todos conocen el viejo adagio ojo por ojo, ¿no? En el sentido que el daño que había recibido la víctima hacía nacer el derecho en ella, en esa víctima o en su familia, de ocasionar igual daño al agresor. Cuando el Estado capta, atrapa esa función de venganza privada, pues intenta lo mismo, intenta de alguna manera que la persona del agresor sufra un daño proporcional. Pero claro, ya no va a depender de la voluntad de la víctima pensar, decidir cuál es el daño que va a sufrir el agresor, sino del propio Estado. Y acá la idea de venganza desaparece y lo que aparece es la idea de la justicia. Quien sufre un injusto penal, quien es convertido en víctima de un delito penal, expresa de alguna manera una injusticia que ha ocurrido en el sistema jurídico de ese determinado Estado, territorio donde ocurrió el delito. Por lo tanto, el valor justicia reclama que esa injusticia sea compensada, que el agresor pague por lo que ha hecho. Entonces, el derecho penal clásicamente, es decir, el pensamiento clásico, nos dice que el derecho penal existe para realizar el valor justicia, para equilibrar esa balanza de la justicia que ha quedado desequilibrada por la comisión de ese delito. Pero además, el derecho penal, además de ese valor justicia que es íncito, que está dentro de toda norma jurídica, el derecho penal tiene una función social, que es proteger a la comunidad, hacerla sentir segura, permitir que cada uno de nosotros pueda tener, nosotros habitantes civiles, podamos tener un proyecto de vida propio, sin temor a que el mero intento de iniciar un proyecto de vida, de tener un trabajo, de ir a jugar, de salir una noche a divertirnos, pueda constituirse en nuestra sentencia de muerte. Entonces, una sociedad insegura es una sociedad que pierde posibilidades de realizarse como tal. En este sentido, la función social del derecho penal tiende a la prevención del delito. Si me siento seguro, mi vida es más amplia, puedo decidir hacer más cosas. Si me siento inseguro, autocoarto mi libertad, es decir, autolimito mi libertad. No salgo a tales horas, no voy a tales lugares, no realizo tales acciones. Hoy en día, la idea del derecho penal, bueno, de alguna manera resume esas finalidades principales de las teorías causalistas y finalistas, en el sentido que se habla, por un lado, del victimario, de conocer esa historia previa a la agresión y a la comisión del delito y a reparar en el contexto en el que ocurre la comisión del delito, por un lado, pero por otro también se entiende que la víctima no ha pedido serlo, la víctima no se ha colocado en posición de víctima por su propia voluntad, y entonces los derechos de la víctima también deben ser atendidos. Entonces, así como se habla de la subjetivización, de reparar en la persona, en el sujeto del victimario, para de alguna manera generar mecanismos alternativos de la pena de prisión, se habla también de la necesidad de la reparación integral de la víctima, la reparación integral del daño que ha sufrido la víctima a través de ese delito. Y llegamos ahora al concepto de bien jurídico, valor jurídico tutelado. Bien, valor son sinónimos. Lo habíamos mencionado hace unos minutitos, si recuerdan. Este concepto, el del bien jurídico, valor jurídico tutelado, no se encuentra en el Código Penal, sino que básicamente surge de la doctrina. Si cuando hablamos de doctrina hablamos de los expertos en determinadas cuestiones normativas, cada uno se especializa en algo, son expertos en derecho civil, comercial, laboral, administrativo, constitucional, etcétera, y también en derecho penal.
Entonces, cuando hablamos de bien jurídico protegido, bueno, lo podemos definir como el interés o el valor protegido por la norma penal que ha sido vulnerada. Acá están los ejemplos, que ya habíamos dado algunos de ellos. Bueno, si el bien jurídico protegido es la vida, bajo este título vamos a encontrar ciertos delitos que atentan contra el valor vida. Por ejemplo, el homicidio. Otros bienes jurídicos y pueden hacer el ejercicio. Ustedes ya conocen muchos delitos, el nombre de los delitos y también del nombre de los delitos pueden deducir el valor jurídico protegido. Otros valores jurídicos, o bienes jurídicos protegidos, la vida, la libertad, la propiedad, el honor, la seguridad pública. Entonces pueden comenzar a pensar en delitos que precisamente existen porque intentan proteger estos bienes. Ahora, una cuestión muy sencilla, la diferenciación entre normas subjetivas y objetivas. Más allá de la posible confusión que puede motivar esta palabra de subjetivo y objetivo, piénsenlo de esta forma. Yo soy habitante de un estado, soy habitante del estado argentino. En Argentina existen miles de normas de diferentes niveles. Hay normas federales, normas provinciales, normas municipales, normas de carácter administrativo, es decir, normas netamente procedimentales que me indican cómo hacer para lograr determinada cuestión, un registro de una propiedad, ahora que la inscripción para eh, mantener el subsidio en determinados servicios, como luz y gas, o cómo inscribirme eventualmente, es decir, en plan social, si tengo los requisitos necesarios y la necesidad. Eh, en, esas, en esa situación de habitante de un estado donde hay una enorme multiplicidad de normas, esas normas respecto de mi persona constituyen el derecho objetivo. Es el derecho que está en las leyes. Los derechos como facultades, tenemos dos formas, por lo que están viendo, que yo estoy utilizando la palabra derechos. Por un lado, el derecho como conjunto de normas, así yo digo el derecho argentino. Todos los miles, las decenas de miles de normas que existen en la Argentina. Pero también hablo de derecho cuando digo yo tengo derecho a estudiar, a trabajar, a lo que fuera. Esa es una segunda acepción de derecho, el derecho como facultad. Volviendo a lo primero, soy habitante de Argentina, existen miles de normas, todas esas normas constituyen el derecho objetivo, o los derechos objetivos con que cuento como habitante de un país. Entonces, en ese sentido, vamos a reparar en la Constitución. Para dar un ejemplo simple, voy a tener derecho a trabajar, a asociarme con fines lícitos, voy a tener derechos políticos, artículos 36 y 37 de la Constitución, voy a tener el derecho de propiedad, las garantías del debido proceso, 17 y 18, la posibilidad de tener un círculo interno dentro del cual el Estado no se entrometa, la idea del principio de reserva, artículo 19, y así con cada uno de los artículos. Esos son los derechos que yo tengo por vivir en Argentina. Ahora bien, ¿qué es el derecho subjetivo entonces? Bueno, simple también. Los derechos objetivos los subjetivizo, los hago propios, los incluyo dentro de mi patrimonio. Piensen como si yo tomara un derecho y me lo pongo en el bolsillo, cuando los ejerzo. El derecho a la educación existe, tengo derecho a la educación, perfecto. En la medida que yo no desee ejercer el derecho a la educación, pues no voy a sufrir ninguna lesión al mismo. ¿Entiendes? Ahora, si yo quiero inscribir a mi hijo en un determinado establecimiento, o quiero anotarme en una secundaria para adultos, o quiero ir a la universidad, y de alguna manera el Estado lesiona, me impide el ejercicio de ese derecho a la educación, pues entonces, en el momento en que yo quise comenzar a gozar de un derecho y no pude, ese derecho se ha subjetivizado, ha entrado en mi patrimonio, es un derecho propio, y entonces puedo reclamar por el mismo. En este sentido, pueden pensar también como ejercicio cuáles derechos han ejercido hoy, en el día de hoy, desde que se despertaron. No los quiero complicar, pero también podríamos decir entre paréntesis que hay derechos que uno ejerce aun cuando está durmiendo. ¿Tá?
Pero bueno, vamos a pensar en algo muy simple: ¿qué derechos han estado ejerciendo desde que se han levantado hasta ahora? Y ahora mismo están ejerciendo derechos, ahora mismo. Esos derechos, todos esos derechos que ustedes pueden nombrar, enumerar, escribir, son derechos subjetivos. Acá tienen, bueno, la definición. Derecho subjetivo se relaciona con la facultad punitiva del Estado, es el poder y es el deber del Estado para establecer qué actos son considerados delitos y la pena que les corresponde a los autores. Es decir, volcado al derecho penal, lo que yo dije: cuando cometo una conducta prohibida, cuando ejecuto una conducta prohibida, pues entonces el resultado va a ser la sanción. Para mí, en la medida en que yo no delinca, en la medida que yo no cometa ningún delito, los derechos van a ser simplemente objetivos. Van a ser ese conjunto, fíjense la definición, conjunto de normas penales que están vigentes en Argentina. Pasamos ahora al segundo de los temas que vamos a estar viendo hoy, que es el ejercicio de la acción penal. La acción penal, obviamente estamos hablando ya de procedimiento, es la atribución, la facultad que tiene el Estado y que es ejercida, el Estado ejerce a través del Ministerio Público Fiscal, que es el que representa a la sociedad, que pretende justicia, que pretende considerar la posición del victimario y reparar integralmente a la víctima. Haciendo un resumen de lo que vimos hace 5 o 10 minutos. ¿En qué consiste la acción penal? Bueno, básicamente en solicitar al tribunal que aplique, en el caso concreto, la ley penal que la Fiscalía estima pertinente, aplicar conforme la tipicidad de la conducta que cree corresponde en ese determinado caso. El principio general de la acción penal es que la misma es pública, es decir, no depende de la voluntad, obviamente, del victimario, que nunca va a querer que lo lleven a proceso, pero tampoco depende de la voluntad de la víctima. Es ejercida de oficio, ¿sí?, por su propia voluntad, por su propia decisión, por el Ministerio Público Fiscal, perdón. Y es irrenunciable, es decir, no puede no ejercerla. Respecto de las excepciones a ese principio general constituido por la acción pública, la característica de pública que tiene la acción penal, encontramos excepciones. Estas excepciones están en el artículo 71 del Código Penal, que dice que deben iniciarse de oficio todas las acciones penales, salvo, y ahí están las excepciones, salvo ciertas acciones penales, es decir, aquellas que dependen, ¿cuáles? Bueno, aquellas que dependen de determinado tipo de delitos. Y estas no se van a poder iniciar de oficio, sino que van a depender, su inicio va a depender de la expresión de voluntad del privado, de la víctima, de aquella persona que ha sido víctima. Por lo tanto, dependen de una instancia previa que debe ser hecha, debe existir de manera privada. Y en segundo lugar, acciones que se consideran ya no públicas, sino estrictamente privadas. Retomamos. La regla general es que toda acción penal es pública. La inicia el Ministerio Público con independencia de la voluntad de las partes. Hay excepciones. Ciertos casos dependen la acción de la instancia que inste, que incoe, que inicie la víctima la denuncia. Y en otras, segunda excepción, las acciones básicamente son privadas. Primera excepción: ¿cuáles son aquellas acciones dependientes de la instancia privada? Instancia en el sentido de instar, de comenzar, iniciar. El trámite procesal entonces depende de la acción por parte del ofendido en este tipo de acciones. La víctima, en definitiva, lo que va a hacer es evaluar si conviene o no, si quiere o no, si se siente psicológicamente apto, apta para llevar adelante lo que implica un proceso. Digo llevar adelante porque por más que después no tenga que llevarlo adelante, porque la fiscalía lo lleva adelante, bueno, es una circunstancia de tiempo en donde va a estar pendiente y de alguna manera va a tener que colaborar con esa investigación y eventualmente no esté preparada psicológicamente para ello. Entonces, es la víctima la que evalúa la posibilidad de iniciar o no, de dar cuenta, de notificar al Estado lo que ha pasado para que se inicie la investigación o no. Su silencio, fíjense que esto es interesante porque en realidad en derecho nunca el silencio es una manifestación de voluntad positiva. El que calla no otorga en el derecho, a diferencia de lo que dice el dicho, pero en este caso hay excepciones, salvo cuando la ley lo prevé. Y acá
la ley lo prevé. El silencio de la víctima significa renuncia. No denuncia quiere decir que ha renunciado a instar la acción penal. Como ejemplos de delitos de instancia privada, tienen los que pueden leer, no vamos a repetir, no vamos a estar leyendo los slides, no es esa la idea, pero bueno, los que están previstos en estos artículos mencionados, 119, 120, 130 del Código Penal, básicamente son delitos de naturaleza sexual. Una vez que la persona insta la acción, pues entonces el Ministerio Público las continúa, ¿no? Pero ¿qué pasa si la víctima no insta la acción, no porque no quiera, no porque se mantenga en silencio, sino simplemente porque en razón del delito y como consecuencia del mismo, la víctima falleció? Bueno, eso también está previsto, fíjense, que si resulta del delito la muerte o lesiones tales que queda incapacitado para poder manifestar la voluntad, bueno, pues entonces se van a iniciar de oficio. Se convierten en acciones de instancia pública. Vamos a la segunda de las excepciones. Excepciones al principio general de la publicidad de la acción. Acciones públicas. La segunda excepción es aquella acción que depende de manera exclusiva de la instancia privada. Aquí, digo, en este tipo de delitos, la víctima es la que debe decidir iniciar la acción y continuarla. Todo el cargo procesal, todas las cargas procesales están en cabeza de esa víctima. Es renunciable, puede iniciarla y después dejarla de lado, y selectiva. En un delito en donde tal vez han intervenido 3 personas, la víctima puede decidir llevar a proceso a una sola de ellas y perdonar a las otras 2. Como ejemplos de este segundo tipo de excepciones, tenemos los que también pueden leer, figuran ahí en la pantalla, en el slide. Calumnias, injurias, violación de secretos, la competencia, concurrencia desleal, el incumplimiento de deberes de asistencia familiar, en el caso que la víctima sea el cónyuge, no en el caso de los hijos. Como resumen de este segundo punto que hemos visto, la acción penal es pública, artículo 71 del Código Penal. Es bueno para la profesión y para el trabajo de ustedes que se acostumbren a ir leyendo. No es necesario hablarlo en un día, ¿no? Pues no les va a servir, pero de a poco ir leyendo cada uno de los artículos del Código Penal, porque es el elemento básico también que los ayuda no solo en un trabajo, sino también a superarse como profesionales. Obviamente no solo el artículo, sino después conocer la explicación, conocer la aplicación, conocer la jurisprudencia. Eso es muy relevante. Entonces, resumen, la acción es casi siempre pública. ¿Por qué no siempre? ¿Por qué el casi? Bueno, porque hay 2 excepciones. Primera, aquella en donde la acción depende de la instancia privada. Segunda, la acción es directamente y exclusivamente privada. Artículo 72 y artículo 73. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase la próxima semana. Hasta luego.